La degradación de la Iglesia, introducción. El Dios misericordioso en quien creemos, a quien amamos con todo nuestro ser y a quien estamos siguiendo, se está revelando en nuestro espíritu y está iluminando nuestro corazón, mostrándonos la condición de la Iglesia a lo largo de los siglos de su existencia y su situación actual, con el propósito de que no escondamos la luz debajo del almud, sino que la pongamos sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. El Señor creó al hombre con un propósito bien definido, morar en él, para que Dios y el hombre sean uno y juntos lleven adelante la ejecución del plan que el Señor trazó en la eternidad antes del tiempo. Para lograrlo, Dios puso al hombre en el huerto de Edén e hizo nacer en el centro de ese huerto el árbol de la vida, que representa a Dios, con el fin de que el hombre comiera de él y se llenara de Dios. Con el hombre lleno de Dios, el plan de Dios puede desarrollarse sin contratiempo. No obstante, en el huerto de Edén había además otro árbol que representa a la persona de Satanás, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y existía el peligro de que el hombre prefiriera comer de ese árbol, como efectivamente ocurrió. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal es la esencia de Satanás, y esa esencia se llama pecado, y al hombre tener preferencia por él y recibirlo, cayó del propósito de Dios y perdió su presencia y su comunión. A pesar de la caída, el propósito de Dios es firme y eterno, y aunque Satanás quiso frustrarlo, Dios continuó con su plan, y por medio de la redención realizada en el Hijo, rescató al hombre para su propósito, eliminó todos los obstáculos que Satanás había puesto entre Dios y el hombre, lo unió a él y juntos conformaron la Iglesia que se hizo realidad el día de Pentecostés. Para suplir de todas estas riquezas a los santos que conforman la Iglesia, Dios en su Hijo Jesucristo un día se despojó de su gloria, se hizo hombre, vivió como Dios hombre en esta tierra por más de 30 años, manifestando a Dios. Cumplido ese tiempo y de acuerdo con el plan que se había propuesto, fue a la cruz para morir por nosotros y con nosotros, e identificarnos con su muerte, y con ella aniquilar toda la obra que Satanás había realizado para separar al hombre de Dios. 3 días después de su muerte, resucitó y se sopló como el Espíritu Santo dentro de sus discípulos, para mezclar a muchos hombres con Dios y hacerlos uno. Al meterse en el hombre, introdujo en él la esencia de Dios, sus atributos, sus virtudes y su obra de redención que comprende su encarnación, el vivir humano, su muerte, la resurrección, su ascensión, su entronización y glorificación. Con todas estas maravillas el Señor equipó a la Iglesia para llevar adelante la ejecución de su plan. Y a lo largo de casi todo el libro de los Hechos podemos ver al Espíritu operando por medio de muchos de los discípulos para constituir y edificar su Iglesia. La Iglesia tuvo inicio en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo tomó a 120 santos, que durante 10 días habían vivido en el aposento alto, llenando sus espíritus y sus almas de las riquezas del Señor, guardando la unidad del Espíritu y siendo unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu llenó a los santos que estaban en el aposento alto y comenzó a trabajar en y por medio de ellos a tal grado que ese día ganó 3,000 nuevos creyentes y los añadió a la Iglesia. Pocos días después, por medio de Pedro y Juan, el Espíritu sanó a un cojo y esta señal dio pie para que 5,000 personas más se añadieran a la Iglesia una vez que fueron regeneradas recibiendo al Señor. El Señor permitió que en Jerusalén se levantara persecución contra los hermanos, y gracias a la dispersión causada por este hecho, el Evangelio fue predicado en Samaria y en Judea. Más adelante la palabra llegó a los gentiles en la casa de Cornelio, por medio de Pedro y otros santos. Pasado algún tiempo fue llamado Pablo, quien enfatizó su trabajo en el pueblo no judío, es decir, entre los gentiles, y la Iglesia se levantó en la mayor parte de la tierra habitada y conocida en esa época.
Entre las muchas gestas que encontramos a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, la más notoria es la que tiene que ver con la obra realizada por los hermanos que propagaron la palabra del Señor, y en esa labor es el Espíritu Santo quien determina qué, cómo y cuándo se hacen las distintas actividades, pues esa es la característica preponderante de la genuina Iglesia del Señor. Todo lo que está fuera de esta norma son obras desarrolladas por el enemigo. No obstante esta unión y este trabajo maravilloso efectuado por Dios, en unión orgánica con algunos hombres, el enemigo de Dios, Satanás, en su empeño de oponerse a Dios y de tratar de estorbar y damnificar su plan, no tardó en agregar algunos ingredientes con el fin de degradar la Iglesia, lo que ocurrió principalmente después de que los primeros creyentes partieron de la tierra. Desde entonces Satanás ha usado muchos elementos que han llevado a la Iglesia hasta un estado que amenaza ruina, como la encontramos en la época actual. El diablo no ha tenido reparo en usar instrumentos tales como el viejo hombre, los falsos maestros, de los cuales está repleto el cristianismo contemporáneo, la comisión de pecados por parte de los creyentes y también de los falsos creyentes que Satanás introduce furtivamente en el seno de la Iglesia y que hoy lideran las miles de fracciones cristianas que componen el cristianismo. Igualmente, Satanás ha propiciado que los creyentes se dividan en torno a liderazgos, a organizaciones y a doctrinas, de tal manera que el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, parezca más bien un cadáver que un organismo viviente que exprese y represente a Dios en la tierra. El Señor ha querido mostrar a sus hijos la condición degradada que tiene la Iglesia en el tiempo actual, con el propósito de que reaccionen, se vuelvan al Señor arrepentidos y Él pueda obtener las primicias que serán los santos, que siendo uno con el Señor, permitiendo que Él trabaje en sus almas, y siendo saturados de sus riquezas y su naturaleza, puedan establecer el medio y el ambiente para que el Señor regrese a la tierra, tome posesión de los reinos que hay en ella y establezca el reino de los cielos. Si se observa el estado del mundo en cuanto a desarrollo tecnológico y científico, los poderes económicos y financieros, la educación, las comunicaciones y los centros de poder, podemos decir que todo está preparado para el surgimiento y entronización del anticristo. Pero por el lado del Señor aún falta que sean constituidas las primicias, que de acuerdo con Apocalipsis 14, 1 al 5, son aquellos hermanos que se dedican a seguir y a agradar al Señor, a llenarse de sus riquezas y ser constituidos con todo lo que el Señor es, tiene y ha logrado. Cuando las primicias sean constituidas, serán arrebatadas vivas al trono de Dios. El anticristo será entronizado, la época de la gran tribulación se iniciará y comenzará definitivamente el proceso de la segunda venida del Señor. Este es el propósito primario de la publicación de este libro, y tenemos la esperanza en el Señor de que sus ejemplares caigan en manos de creyentes que buscan con anhelo el deseo del Señor y quieren seguirlo y agradarlo a Él por encima de todas las cosas. No pretendemos que sea la última revelación ni la más elevada, porque la revelación seguirá progresando aún en la eternidad. Simplemente presentamos a los lectores esta palabra llena de vida, de revelación y luz, que el Señor en su misericordia nos ha concedido a lo largo de 4 décadas, y que deseamos fervientemente compartir con nuestros hermanos, especialmente con aquellos que de corazón puro quieren agradar y deleitar al Señor, para que alumbrados en su espíritu y en su corazón, puedan ver lo que el Señor desea y está haciendo en este tiempo que antecede a su venida. Para comodidad del lector, hemos transcrito los versículos que hemos usado para la elaboración del libro y los hemos tomado de cerca de 30 versiones al idioma español de la Biblia y de 3 interlineales griegos. Generalmente no se ha escrito al pie de los versículos la versión correspondiente, fuera de unos pocos casos en que consideramos en el Señor que es necesario hacerlo. Nuestra idea y nuestro propósito no es hacer una, entre comillas, iglesia, más de las miles que ya existen,
porque tenemos claridad de que la iglesia es solamente una y que en ella estamos todos los hijos de Dios, es decir, aquellos que han sido regenerados y han nacido de nuevo. Tampoco pretendemos constituir un liderazgo para dirigir la iglesia del Señor, porque solamente hay uno que es cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Él es el genuino y único pastor, Él es el apóstol y el profeta, Él es nuestro maestro y nuestro todo. Nosotros simplemente somos miembros de su cuerpo, que por amor y misericordia nos ha dado el honor de laborar juntamente con Él. Esta membresía pertenece a todos los santos, y si vivimos la realidad del cuerpo de Cristo, no puede existir ninguna jerarquización en la que haya miembros más o menos importantes, como es común en el cristianismo contemporáneo. Nuestro propósito central es el de presentar a los santos la luz que el Señor nos ha dado, con el fin de que los lectores la hagan su revelación y su luz, y viendo puedan seguir al Señor y solamente a Él como su cabeza, su líder y su diario vivir. Estamos muy agradecidos con el Señor porque Él nos ha permitido imprimir en este libro mucho disfrute de sus riquezas, y esperamos que los lectores puedan disfrutar aún mucho más de lo que nosotros hemos gozado al escribirlo. Que el Señor los supla con todo lo que Él es.